Bienvenidos, muy buenas tardes. Nuevamente estamos en el querido Museo Nacional de Bellas Artes, en nuestro Museo Nacional. Vamos a seguir con estos primeros grandes pintores que inauguran lo que sabemos hoy y consideramos como el arte argentino. Son los pioneros, ¿no? Vimos a Prilidiano Pueyrredón, vimos a los antecedentes de Prilidiano, vimos también las pinturas de Cándido López, de Sívori, y ahora vamos a ver en este tercer capítulo estas tres obras también icónicas de nuestro arte argentino. El primero es Ernesto de la Cárcova, esta pintura llamada Sin pan y sin trabajo. Es una pintura que a lo largo del tiempo ha sido muy apropiada por una saga de interpretaciones de todo tipo, generalmente de carácter sociológico, histórico. Hay un caso paradigmático que es alrededor del 1900 hubo una huelga inmensa de obreros, hubo un conflicto con la policía. Por ejemplo, una revista que se llamaba El Sol, que era una revista anarquista, usó la imagen como tapa. Pero a nosotros quizás no nos interesa tanto detenernos en cuestiones sociológicas, históricas. Lo menciono porque quizás, a mi entender, es una pintura que se hizo más famosa por este tipo de cuestiones que por el valor pictórico. Con esto no estoy diciendo que es un enorme artista de la Cárcova, y además de la Cárcova tiene el valor inmenso de ser uno de los pintores que, además de haber sido gran pintor y maestro, estuvo muy involucrado con el desarrollo de las escuelas y la enseñanza de la pintura en Argentina, ¿no? Y los talleres. Pero vamos a la obra en particular. Yo creo que el valor, él se forma en Italia, en Roma. Hay una pintura que uno ve como que está totalmente influida por las representaciones de la época, que estaban más relacionadas con los conflictos que se empiezan a dar, ¿no? Y más en la Argentina. Piensen que esta pintura fue presentada alrededor del 1890-1894 en el Salón del Ateneo, que era como un epicentro de la cultura y de la intelectualidad de la Argentina. Y tuvo una recepción como muy fuerte, ¿no? Los becarios de Europa vienen y pintan estas temáticas. Pero yo quería detenerme más allá del valor y de obviamente, los infinitos detalles que podemos encontrar en la representación que hace de esta escena, en los cambios que hizo de la Cárcova en este cuadro. Es decir, nosotros cuando vemos una obra magnífica, creemos que el pintor las hizo de una, ¿no? Que, se puso a pintar y le salió una pintura impecable. No, está llena de cambios. Si nos detenemos un poco, van a ver que en la mesa, al principio la había puesto más arriba y luego la bajó. Fíjense que el torso está un poquito más alargado y quizás no está respondiendo del todo a una representación realista y anatómica que sí se siente en la totalidad del cuadro, ¿no? La primera pintura, la cabeza de la mujer estaba tapando algo que estaba sucediendo en la ventana. Y si tienen ganas de ver el boceto, que ahora lo estamos viendo en este momento, que para mí es el boceto más directo, es más interesante inclusive que esta pintura, donde parece ser que de la Cárcova ha querido hacer la obra y se pierde algo de lo directo, ¿no? De lo fluido. En el boceto está la cabeza de la mujer, de la anarquista que está mirando ahí por la ventana, y no se ve la huelga ni se ve los policías. Es una pintura que, además de ser icónica, nos remite también a una época donde empieza a darse cierta conflictividad social que viene de cierto apogeo económico también, por eso también hay que decirlo, ¿no? Esta pintura, entre otras cosas, nos enseña que el camino de la pintura nunca es lineal. Es decir, el artista hace un boceto, después lo plasma en la obra, y el proceso de pintar también implica darse cuenta que uno tiene que hacer una serie de ajustes para que ese diálogo de formas y color terminen equilibrándose de una manera misteriosa, pero que eso sucede. Para eso hay que tener la enorme valentía de asumir el riesgo de no quedarse atrapado en el punto de partida, ¿no? Bueno, esa es una obra en ese sentido muy representativa, ¿no? Vamos a ver ahora otra pintura que es la de Pío Colivadino. Fíjense, es una pintura de claros, ¿no? Si bien hay unos oscuros que están sosteniendo una circularidad que tiene el cuadro, pero la tensión en este cuadro está dada por el diálogo entre los claritos. No se siente la tensión de la tragedia, ¿no? Acá no está el tema de una bajada quizás de línea de un conflicto social. Pío Colivadino
tiene estas pinturas como esta que está llena de retratos y demás, pero se caracterizó por ser el pintor de esa urbe en ciernes que era Buenos Aires. Él se fue a estudiar a Roma, se fue a estudiar a Europa y estuvo como 15, 16 años o más afuera. Y cuando vuelve hay el triple de habitantes en Buenos Aires. O sea, se fue con Buenos Aires con 600.000 habitantes y cuando vuelve hay 1.300.000, 1.400.000. Es el pintor que trata de reflejar las enormes transformaciones y cambios que hubo en Buenos Aires, ¿no? Tiene una cantidad de pinturas donde el manejo de la luz, porque este es un cuadro que tiene una particularidad y un encanto enorme, porque la luz está dada por como les digo, por el diálogo entre claritos, ¿no? No hay unos contrastes fuertes, no hay énfasis inmenso tampoco en eso, pero hay una sensación de amenidad. Él de chico tiene una historia muy particular porque se había interesado por el teatro. Él después en Europa, entre otras cosas, estudia escenografía teatral y participa de algunas fiestas populares, participa de la escenografía también de los carnavales en Europa, pero tuvo un tiempo que trabajaba quizás o ayudaba, daba una mano en la carpintería del padre. Y quizás este es un momento que a él le habrá provocado de alguna manera una necesidad de relacionarse con eso, pero la necesidad de relacionarse en este caso, igual lo mismo vimos con Sívori, es directa, ¿no? No hay acá una bajada de línea de ningún tipo, más que transferirnos esta emoción, ¿no? Esta sensación de que algunos muchachos en ese descanso después del trabajo se comían un pancito, el otro estaba leyendo algo. Está este muchacho mirando como hacia un horizonte lejano. Pío tenía algo muy curioso que cuando lo leí me encantó descubrirlo, que él pintaba, como fue un pintor de muchas escenas de esa Buenos Aires, como le contaba en Transformación, o sea, pintó el Puente Pueyrredón, pintó la Plaza de Mayo varias veces, pintó la usina, la vieja usina. Hay un cuadro hermoso que están caminando unos trabajadores a la mañana y uno siente una sensación de complicidad con esos laburantes, todo en rojo, todo en colores pequeños, en ocres, en algunos grises, pero el rojizo es el que tiene con mayor preponderancia en ese cuadro, y también tiene un encanto del espacio, de la luz, y se ven esas chocitas que están menguando frente a los edificios gigantes de esa ciudad pujante, inmensa, que era ese Buenos Aires que él atestiguó de alguna manera. Pero no son solo testimonios de esa ciudad de cambio. Este era un enorme pintor, ¿no? Pero hay algo que me resulta increíble de Pío, que andaba en un carrito y a veces se paraba en un lugar que tenía ganas de retratar y tenía como un taller ambulante. Eso me resultó como muy simpático. Lo llamaban el pintor de los faroles, porque durante mucho tiempo, o un periodo en su pintura, retrató esa ciudad que quizás con un dejo de nostalgia estaba dejando los faroles a vela y estaba pasando, porque estaba sucediendo la luz eléctrica, ¿no? Imagínense esos cambios, esas transformaciones, y más que nada en el ojo de un pintor. Pío, además de, igual que la Cárcova, igual que Sívori, también sentían un enorme compromiso en desarrollar las escuelas, además fue maestro de enormes pintores. Es muy loca la transformación que tiene, me gustaría cerrar con eso, porque él empieza a pintar, él estudia con un maestro en Roma, hablamos de estas cuestiones de la escenografía, que después él, cuando vuelve a Buenos Aires, sigue participando de pintar, por ejemplo, la escenografía de los carnavales de Buenos Aires. Pero él pinta unas pinturas como monumentales. Hay una pintura que es la pintura se llama Caín, que está Caín así gigante, y a lo lejos hay unas piedras, una pintura monumental, y de ahí pasa a esta sensación de intimidad. Es decir, estudiaban en Roma, pero después no podían dejar de pintar como argentinos. Esa es la sensación que se siente con Pío. Cuando digo como argentinos, era que no tenían un peso de una tradición inmensa atrás. Es decir, estudio en Europa, soy de Occidente, pero también soy argentino. Es una pintura en ese sentido límpida, ¿no? Directa, como la cantidad de pinturas que pueden llegar a ver cuando, por ejemplo, visitan el Museo de Pío Colivadino, que está en Banfield, además de las obras que pueden ver en los museos nacionales y provinciales. Los invito a ver ahora la última pintura de este programa, que es El regreso del Malón. Para cerrar este capítulo, vamos a ver otra obra
icónica, este óleo gigante de Ángel de la Valle, que es el regreso del Malón. Acá lo que vemos es la idea central del cuadro, que es esta idea que aún hoy nos interpela, ¿no?, a los argentinos: civilización y barbarie. Está lleno de simbología, lleno de símbolos. Miren lo que es estos tehuelches que estaban luego de profanar seguramente una iglesia, ¿no?, de robar el cáliz, la cruz. Fíjense en la composición cómo está la lanza y la cruz casi armando ahí un triángulo. En la composición también es interesante ver cómo usa Ángel de la Valle la proporción áurea. La cautiva está justo como en el vértice, si uno traza una horizontal y una vertical, de lo que sería la proporción áurea. Pero más allá de hablar de la composición y de las cuestiones pictóricas, se ha hablado tanto de este cuadro. Entre otras cosas, análisis que se han hecho sobre la cautiva y el vínculo que tiene con el tehuelche que la está llevando, ¿no? Quizás está exagerada la fiereza de los indios, quizás hay una cantidad de elementos que fueron usados por el artista, por de la Valle, para poner un énfasis inmenso, para contar, estamos saliendo de acá, ¿no? La civilización es salir de esto, ¿no? Entonces hay una carga, quizás hay un énfasis en los rostros, hay una fiereza que quizás uno, cuando ve algunos registros fotográficos de la época, los tehuelches quizás no tenían esos rostros, ni tampoco tenían algunas prácticas como la de la decapitación, ¿no? Fíjense que en algunos de los caballos están llevando cabezas de quizás soldados, quizás las cabezas de algún párroco. Hay algo muy significativo que es una especie de pureza con la cual está pintada la cautiva, ¿no?, con su crucecita. Hay algo como de que se está reposando, no parece una mujer que está como demasiado nerviosa con la situación. Es una interpretación, ¿eh? Me acuerdo de un cuento de Borges que hablaba que la abuela le había comentado que conocía una inglesa que había sido raptada por los indios y que ella no quería saber nada con volver a la civilización. Todo lo contrario. Había tenido sus hijos, había sido respetada, era la segunda esposa de uno de los caciques. Y el cuento termina con que en un momento hay una yegua que está pariendo y ella se agacha y chupa la sangre, ¿no? Es decir, es un cuadro que, más allá de las cuestiones pictóricas que nosotros podemos apreciar hoy, hay que imaginar lo que habrá sido en el momento en que se muestra el cuadro, ¿no? Porque nosotros hoy estamos con una cantidad de información sobre los indios, la cantidad de veces que hemos visto imágenes, que hemos visto escenas de la cautiva, que hemos hablado y nos han contado historias del Malón, cuentos, narrativas de todo tipo, pero en esa época ver una imagen de este tipo habrá sido como impactante, ¿no? Además, esa cosa de la oscuridad, ¿no? Se van de la luz y van hacia la oscuridad. Es una especie de ciénaga, ¿no? El indio retratado como bueno, nos vamos de lo oprobio. Ahora bien, también hay un vigor en los indios que se habrá apreciado en esa época, porque siempre está ese anhelo casi como de Rousseau, ¿no? El anhelo de que la civilización también viene a cuenta de perder algo importante, ¿no?, que es quizás lo instintivo. Hay algo que al civilizarlos perdemos y que quizás, no sé si adrede, no sé si voluntariamente, pero el artista lo termina reflejando en esa fiereza de los indios, ¿no? Es un cuadro que forma parte del acervo cultural del museo y al mismo tiempo es icónico por la cantidad de veces que lo hemos visto representado en manuales de estudio del colegio, ¿no? Nos hemos educado con este cuadro. Esta idea central de civilización y barbarie, tan retratada en el clima cultural en que se gesta esta obra, estamos hablando de que estaba Sarmiento con el Facundo, Sarmiento con Civilización y Barbarie, el Matadero de Echeverría, Hernández con el Martín Fierro. Es decir, ya en la Argentina empieza a haber una producción cultural importante y es un tema que hoy misteriosamente nos sigue interpelando, ¿no? Espero que les haya gustado. Fue un recorrido por estos tres enormes pintores. Los invito a suscribirse al canal, espero, si les gustó, que pongan un like, que hagan sus comentarios, siempre son bienvenidos. Y nos volvemos a encontrar en otro programa para hablar de arte argentino. Muchas gracias.